¿Qué tienen en común las fincas de Valdelasierra, Carrapeñafiel, Torreáguila, Cazorra o Los Guijarrales con las familias de viticultores como los Juarranz, Carrascal, Arroyo, Torres y Guijarro? Pues además de dar nombre a una parte del patrimonio territorial de la Ribera del Duero y apellido al apego de estas familias a su tierra, todas son palabras que comparten la doble R que da nombre a esta bodega en Fuentecén. Porque el terroir no solamente son suelos y clima, por encima de todo el terruño lo componen las familias que sienten el lugar al que pertenecen y del que han heredado no solamente un espacio, también las prácticas culturales y la sabiduría para lograr el ansiado equilibrio que reconcilia al hombre con su mundo. Doble R resume un propósito común que juntó en 1964 a estas familias, y de su larga historia y de su legado hablamos hoy acompañados por Víctor Calvo en Una cita con Ribera. Víctor Calvo, bienvenido a Una cita con Ribera. Encantado. Bueno, la historia de Doble R es la historia de Cooperativa San Mamés y comienza en 1964. Y aunque se materializa aquí, en Fuentecén, sí que podemos decir que a este proyecto se suman en un principio, en esa década de los 60, muchísimos otros viticultores de otros pueblos que están aquí al lado, como puede ser Fuentelisendo, Valdezate, no sé si hay alguno más. Sí. Fuentemolinos, luego también hay viñedo en Aza, Ollales... Ollales de Roa, bueno... Sí, todos los pueblos de alrededor. Al final esto es una cooperativa que se constituye en esos años y bueno, hay mucha gente interesada que se suma a este proyecto en ese momento. Me gustaría que me contases un poco más de esta historia. Me gustaría saber, bueno, aquellos eran otros tiempos, la vieja fórmula para comercializar los vinos estaba quizás desfasada, y aún quedaban casi 2 décadas para que se constituyera la denominación de origen Ribera del Duero. Entonces, yo supongo que no sé, que en esa pequeña historia que nos puedes contar de los principios, pues tiene que ver un poco también el cómo cambiaron los tiempos y cómo debería, o cómo entonces los propios viticultores tenían necesidad de hacer algún cambio. Cuéntanos un poco cómo surge esto. Sí, pues bueno, hubo un conjunto de socios que, pues bueno, elaboraban en los antiguos lagares y bodegas de aquí al lado, que están justo detrás de la bodega actual. Y... O sea, el panorama de los inicios era todo demasiado artesanal. Sí, claro. Al final pues eran los lagares antiguos, todo a mano y bueno, y en los primeros pasos de esta bodega también pues todo era muy artesano, ¿no? Cuando hicieron la bodega pues era todo muy artesano, luego ya pues se ha ido evolucionando. Pero en esa época pues sí, hubo pues una serie de personas que decidieron profesionalizar un poquito más el proceso de elaborar vino y de... Entonces podríamos decir que se encontraron una serie de necesidades y era para llegar a más gente necesitemos no solamente cambiar un poco toda la fórmula que tenemos de elaboración, que entonces, como decía, se hacían en pequeños lagares. Luego todo lo que es el vino se llevaba en aquellos pellejos, se transportaba a fuerza animal, en este caso a fuerza humana, se transportaba, se bajaba hasta los lagares y entonces vieron la necesidad de que aquello tenía que cambiar. Sí, o también la idea de que si se juntaban, pues bueno, podían hacer una cosa más bonita y también suministrar a todos vino de la zona, ¿no? Darles esa posibilidad de... Y llegar a más mercados, llegar más lejos. Exactamente, supongo, sí. ¿no? Yo creo que en esa época tampoco pensaban mucho más allá de la zona, ¿no? Pero sí que veían la posibilidad bueno, pues oye, de crear un proyecto bonito entre ellos y dar un servicio a la zona también. Que todos pudieran. Oye, ¿y cómo cambió la cooperativa con el nacimiento de la denominación de origen Ribera del Duero en el año 82? Pues yo no sé si en el año 82 notaría mucho cambio, sí que creo que la cooperativa entró unos años después, yo creo que a finales de la época de los 80. Pero o sea, fueron de los primeros que apostaron también por la denominación de origen. Sí, claro, como la bodega tenía ya tantos años, pues hombre, que apareciese una denominación de origen era para ellos también un salto de calidad. Impulso, ¿no? Sí, claro, era algo importante. Y quizás no al principio, pero sí a los pocos años pues decidieron entrar y profesionalizarse todavía más, porque ya de esa idea de
vender vino un poco a la zona, pues en cántaras y demás, pues ya sí que con la entrada en la denominación de origen se plantearon la posibilidad de ofrecer vinos embotellados, de crear una marca y de dar un salto más, ¿no? Un salto cualitativo, sí. además, no solamente sí, cuantitativo. Oye, ¿y cómo ha ido creciendo y cambiando? Bueno, me imagino que en infraestructuras, pero a nivel organizativo también ha habido algún cambio. Me gustaría que me contases un poco, desde aquellos inicios de los años 60, hemos estado viendo aquí al lado, por ejemplo, la primera nave, donde tenemos eso que nosotros ahora se ha puesto tanto de moda y ya consideramos que es una especie de patrimonio cultural, que son los depósitos de hormigón que tenemos aquí al lado. Me imagino que eso sería la primera nave. ¿Cómo ha ido cambiando con respecto a los años? Pues esa nave que tenemos aquí al lado es la nave originaria, la que hicieron los socios, que son de depósitos de hormigón. Y esa es la del año 64. Esa es la del año 64, que a día de hoy sigue estando operativa. No en su totalidad, pero, y bueno, obviamente pues ha tenido que ser restaurada por partes, los depósitos pues arreglados y demás, pero... Sí, tienen bastante mantenimiento, después, más que los de acero inoxidable, tiene. Sí, porque además también tenemos que tener en cuenta que esos depósitos se construyeron con técnicas de hace 50 años, entonces pues claro, los hormigones y demás no son como los que hay ahora y pues necesitan más mantenimiento y bueno, pues poco a poco los hemos ido manteniendo y la verdad que les utilizamos. Les hemos metido también nueva tecnología pues para control de temperatura y demás, o sea, aunque sea el depósito antiguo, sí que tiene maquinaria alrededor moderna. También. Claro, para todo el tema de control de temperatura, me imagino que tendrá pues eso que llaman los integrales de frío y todas estas historias, ¿no? Todo eso ha habido que meterles y actualizarlo pues para hacer esas fermentaciones controladas y demás. Y después de aquella nave, me imagino que en la que estamos ahora... Con el paso de los años, ya entrado en la década de los 2000, pues hubo un crecimiento también del número de socios y también del volumen de uva que entraba. Y hubo que hacer una nave de elaboración nueva, que es esta en la que estamos, de depósitos de inoxidable. Supuso un cambio bastante importante porque el volumen que tenía la bodega a la que después tuvo pues es mucho mayor, ¿no? Y además también pues ya se aprovechó porque claro, al entrar en la DO y empezar con el tema de los embotellados, claro, ahí también necesitábamos más espacio para la crianza. Entonces pues hizo una nave de barricas para la crianza y un almacén de producto terminado. ¿Lo último que se hizo fue el almacén, el de producto terminado, donde pusiste la nueva embotelladora? No, se hizo la nave de barricas climatizada y el almacén climatizado y lo último que se ha hecho ha sido, con el crecimiento todavía mayor de los embotellados, pues la zona que utilizábamos para tener la embotelladora y demás se quedó pequeña y se hizo una nave pues, más grande para darle también a ese proceso la importancia que tiene. Bueno, y a nivel organizativo también ha habido algún cambio, porque los proyectos cooperativistas siempre tienen que tener un órgano de gobierno, pero ya estamos viendo cada vez en más bodegas, y en el caso de WR no podía ser de otra manera, que ya se está, digamos, introduciendo gente que directamente se dedica a la gestión. Entonces, y ahí entras tú, y ahora me gustaría que me hablases de ti. Yo no soy el primero, yo como quien dice acabo de llegar, antes que yo pues ha habido otros gerentes. Oye, ¿cómo llegas tú a este proyecto? Yo pues llego un poco pues de rebote, siempre había estado trabajando por empresas y demás y el mundo del vino siempre había estado ahí. Mi familia sí que tiene raíces, lleva bastantes años vendiendo vino y en una tienda pequeñita en Aranda pero tampoco que tú has estudiado empresariales, yo he estudiado administración y dirección de empresas. Y has trabajado en otros sitios, llegas aquí ya con un bagaje. Sí, bueno, hombre, ya... Y con respecto al mundo del vino, tú dices que tus padres trabajaban en una tienda en Aranda, sí. En Aranda de Duero, que también venderían vino, Venden vino, eso es. Ahí venden vino, que siguen ahí. Sí. ¿Dónde están?
En la calle Isilla. En la calle sí, hombre. Llevan ya 30 años vendiendo vino, o sea que sí. Y me imagino que en tu bueno, familia pues por ahí pues, buenos te viene un poco la aficionados. afición, claro. Oye, mi padre tiene mucha afición, mi madre también, y bueno, pues oye, al final... ¿Y tú por lo ahí habrás te cogido entra. también? Claro. Hombre, cuando eres más joven, pues sí que el mundo del vino cuesta un poco entrar, porque sí que es verdad que a los jóvenes les cuesta un poco entrar en el mundo del vino. Ajá. Pero una vez que te metes, dices... No es en el caso de Aranda, ¿eh? Mm, En Aranda la gente joven... Sí, más tendría que ser. ¿Más tendría que ser? Yo creo que sí. Más Bueno. afición habría que haber a catar, a disfrutar un poco de los Pues vinos. hacemos Sí, un sí. llamamiento a los arandinos. No al beber por beber, al beber con un poco de conocimiento y disfrutar de la ribera, que tenemos unos vinos espectaculares. Estamos de acuerdo. Sí. Y bueno, yo lo que digo, que no soy... antes que yo estaba Juan y otros Sí. que han hecho un trabajo... yo creo que el trabajo más duro de las últimas, yo al final heredo una bodega. Pues, Sí, porque Juan estuvo desde el año 2008, me comentabas. Sí, el 2008-2007 hasta hace 4 años. Hasta hace Bueno, 4 ahora años sí, y también le ha dado un impulso, le ha dado muy importante. Sí, ha hecho muchas Ha estado cosas. De hecho, es también el en el Consejo Regulador, Exactamente. dentro de lo que es el Pleno. Sigue. Y sigue. Sí. Oye, Así que- me gustaría ahora saber cómo surge esta marca, que es ya la marca representativa de San Mamés, que es Sí. Doble R, que es como ya os presentáis al mundo. Sí. Con un proyecto ya más maduro a nivel de embotellados y con un cuidado de los vinos un poquito mayor de lo que se hacía en las primeras décadas, ¿no? de la ¿Y bodega. qué significa lo Doble R? El doble R es un juego de palabras. Ajá. Se dieron cuenta de que, bueno, pues que la mayoría de los términos de donde están los viñedos tenían 2 R's. Ajá. Y los apellidos de los viticultores también tenían 2 R's. Entonces había ahí como una conexión bonita entre el viticultor, viñedo y el viticultor. la tierra y la bodega. Queríamos redondearlo con la bodega y quedó ahí. Pues, O sea, que Doble R es la marca que cierra el círculo. Eso es. Ajá. Que representa, yo creo, todas las patas del proyecto, ¿no? Ajá. Oye, cuéntame un poquito también los números de Doble R. ¿Cuántos socios empezaron este proyecto? ¿Cuántos quedan? Pues ¿Cuántas hectáreas de viñedo gestionáis? Sí. Actualmente gestionaremos unas 250 hectáreas de viñedo, más o Ajá. menos. Y socios, pues hay ahora mismo unos 120 socios, más o menos. Ajá. Más o menos. Antes había más. Bueno, en realidad este proyecto me comentó Juan que lo empezaron más o menos 4 personas, se hizo una cooperativa, pero ha llegado a tener hasta 300 socios. Sí. Ha habido pues, épocas, yo creo que sobre todo en el 2000, cuando se hizo esta ampliación, pues que Ajá. del 2000 al 2010, que ha habido ahí bastantes socios. Luego, con el paso del tiempo, también pues, los socios han disminuido, pero el volumen de cada socio también ¿De hectáreas, de hectáreas gestionadas? ha crecido. O sea Ajá. que, a pesar de que somos menos socios, el volumen que tienen muchos es más. En cualquier También caso, quedan los viticultores pequeñitos con unas Ajá. hectáreas que son viñedos pues, muy antiguos, herencias de los abuelos, de los... eso nos gusta mucho siempre comentarlo, que las cooperativas estéis gestionando muy buena parte de todo el viñedo viejo que hay en Ribera del Duero. Sí, lo intentamos, sí, hombre, es al final el patrimonio. Es el patrimonio que ha ido heredándose de padres a hijos. Y Y aún luego, así pues, tenéis un montón de socios en esta cooperativa, ¿eh? Sí, Todavía sí. conserváis un montón. Sí. Sí, bueno, es la idea, seguir trabajando bien para que bueno, pues, la gente tenga motivos para seguir perteneciendo a... Oye, y otra cosa, ¿elaboramos y comercializamos todo el vino que gestionamos o vendemos, como otras cooperativas, parte de la producción en uva o en vino? Gestionamos parte de la uva y algún depósito también se vende a granel. También, o sea... Sí, no todo es en botella. Pero bueno, poco a poco, gracias sí. a esta marca, este embotellado, Sí, veis... la idea es ir creciendo en el embotellado y bueno, pues mejorar también. Ajá. Bueno, vamos a hablar ahora ya de los vinos y me gustaría que me hablases de los vinos que tenemos aquí delante, pues haciendo una Sí. pequeña reseña. Sí. Si quieres empezamos por los que tengo yo aquí más cerca, Sí. por Doble R. Además veo una etiqueta Sí. muy curiosa porque aquí tenemos un árbol en la etiqueta. ¿Esto qué? Esto es un pino. Sí, esto es el pino redondo. De El pino Fuentecén. redondo. Eso es, el pino redondo de Fuentecén. Hemos querido hacer un homenaje a este pino porque es, digamos,
está en el centro de todos los antiguos lagares y bodegas de aquí del Pinar de Pontecén y bueno, es digamos el testigo de un poco del nacimiento del proyecto, porque estaba en el medio de todo y él veía, vamos a decirlo así, pues como los viticultores iban a los lagares, hacían el vino, luego lo metían a las bodegas. Era un poco el que presidía todo lo que es el barrio antiguo de lagares y de bodegas. Exactamente. Y entonces, pues como homenaje, y que le tenemos justo aquí detrás, además, o sea, que le tenemos muy cerquita. Pues luego me voy a acercar a verle. Sí. Y bueno, pues decidimos que podíamos hacerle un homenaje. Y un homenaje además con un rosado. Sí, exactamente. Que es el vino histórico, digamos, que se hacía también en la zona, ¿no? Esa era un poco, porque la idea que el rosado se consume mucho por aquí y bueno, pues vamos a hacerlo al rosado para que la gente de la zona pues, conozca también Yo formo parte de los aficionados también, del rosado. Estoy viendo también que sigues haciendo un vino joven. Sí, bueno, luego tenemos toda la línea, pasamos a la línea de tintos y bueno, pues elaboramos un tinto. Oye, ¿cuál sería el más demandado por los propios socios, el joven o el rosado? Pues por los propios socios yo creo que el rosado. El rosado. Pero el tinto joven también. Joven también. Y luego ya el resto de la línea sí que la vendemos más pues por todo el mercado nacional y algún mercado. Hablemos del WR, el 5 meses de barrica. Sí, el 5 meses, pues bueno, es el vino que elaboramos ya con un poquito de crianza. Tiene 5 meses en barrica, de roble francés y americano y bueno, es un poco el buque insignia de la marca WR. Hemos intentado que sea un vino amable, que se adapte un poco al consumidor, pero sin perder tampoco la esencia de Ribera, ¿no? Que eso es algo que tenemos que también... O sea, que es un vino sabroso, pero mantiene la frescura y es fácil de beber. Con una madera bien integrada, que no pierde tampoco la fruta que puede aportar el joven, pero claro, más redondito. Y fíjate, tenemos el crianza que yo pensaba que este era el buque insignia, pero bueno, el crianza me imagino que también será buena parte, digamos, uno de los vinos importantes de la bodega, ¿no? Hombre, claro, sí, hombre, el crianza bueno, ha tenido premios en Bruselas y demás, o sea, es un vino que cuidamos mucho, que viene de un viñedo un poquito más antiguo, de 30 a 40 años, y que, bueno, está 12 meses en barrica, y francés y americano, dependiendo de la añada, pues se utiliza más francés o más americano, pues para dar al vino lo que necesita al final. Cada añada es diferente y ahí pues bueno, un poco depende del criterio del departamento técnico, pues se adapta para hacer un vino con más cuerpo. Y finalmente vamos a hablar del Vendimia Seleccionada, que supongo que este sí que será el vino más galardonado probablemente ya y la punta de lanza que os abrirá. Sí, este es el vino más especial, digamos, de la bodega. Es un vino, ¿qué tiene de especial? Pues tiene de especial que se hace de viñedos de cerca de 80 años, es un vino ya que se selecciona más la uva, que los rendimientos que tienen esos viñedos pues son muy pequeñitos y bueno, y luego está 18 meses también en barrica de roble francés y americano, casi es todo francés, y bueno, pues es un vino con más cuerpo, más, bueno, más bien, vamos a decirlo así, más yo bien. Me imagino que los viejos de la cooperativa, la gente más mayor de la cooperativa, cuando le presentes este vino, ¿no? Con sus viñedos que ellos quizás plantaron o tenían de sus padres, se sentirán súper orgullosos. Claro, ¿no? Esa es un poco la idea, que el vino esté a la altura de toda la herencia que tiene, ¿no? Que represente a esos viticultores que llevan tantos años trabajando. Y la larga historia, que represente también la larga historia que tiene de WR, eso es. WR. Exactamente. Sí. Qué bueno. Oye, y me gustaría saber hasta dónde llegan estos vinos. No sé si pueden encontrarse fácilmente. Pues hombre, en principio sí. Estamos por todo el mercado nacional, bueno, todas las provincias. Lo veo mucho en el Canaro Oreca, este vino. Sí, trabajamos bastante en restauración. Pero bueno, poco a poco nos vamos abriendo también a pequeñas tiendecitas y bueno, pues haciendo ahí un trabajo de llegar al consumidor final, que al final es el que tiene que disfrutar el vino y el que va a demandar el vino. Porque, estamos de acuerdo. Porque eso es así, sí. Bueno, pues ahora me gustaría hablar del futuro de WR. ¿Tenemos un recambio generacional aquí en WR? Hay un recambio, digamos, de edad media, de joven de 20 a 30 años, pues nos cuesta más. Nos cuesta más conseguir gente que quiera unirse al proyecto, pero bueno, hay recambios. ¿Tú crees que los jóvenes tienen interés y oportunidades para seguir viviendo del vino y echar raíces cerca? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, a ver... Pues hay que lanzarles un mensaje entonces, ¿no? Sí. Aquí hay posibilidad de trabajar de, bueno, pues plantar viñedo, de trabajar de agricultor, de trabajar en las bodegas. Yo creo que, no sé si es un problema nuestro o de toda la ribera, pero nos cuesta encontrar gente que quiera trabajar y sobre todo que quiera trabajar en bodega y que quiera trabajar con cierta ilusión. O sea, que al final esto es algo muy bonito. O sea, no es como ir a hacer tornillos sin menospreciarlo, es la labor, pero que aquí es muy bonito en la sensación de, bueno, pues ahora vendimiamos, luego toca hacer los trasiegos, luego toca tal, que no es una tarea que todos los días es lo mismo. A lo largo del año tienes cosas diferentes y yo creo que es muy bonito trabajar. Me comentabas que a lo mejor sí que nos falta gente un poquito más joven, que tenemos ya una gente que a lo mejor es de joven de mi edad. Sí. que ya, bueno yo me siento joven, ¿eh? Queda muchísimo recorrido para gente de tu generación. Eso Oye, está pero claro. en cualquier caso, esa gente joven o viejoven como yo, que se mantiene, ¿sienten los colores de WR? Sí, yo creo que sí, porque bueno, los que están de esa generación pues son viticultores que ya tienen cierto tamaño y bueno, pues al final viven de ello, entonces tienen interés en que la bodega vaya bien, en que los vinos se vendan, en que los vinos sean buenos, que crezcas no solo en cuanto a cantidad, pero también manteniendo la calidad y si puede ser mejorándola. Yo te lo he preguntado porque muchas veces creo que esto es lo que muchas veces cuesta más de entender en las empresas comunitarias, ¿no? De que, oye, que vosotros sois parte integrante de esta empresa, hay que sentir los colores, ¿no? Sí. Y en este caso, cuando tienes una uva excepcional, macho, y lo que dices tú, que necesitas poner interés, ilusión en tu trabajo, o sea, si no lo sientes va a estar complicado. Va a estar complicado, sí, pero bueno, intentamos que eso cambie, pues acercándonos más al socio también y que, bueno, pues que se sientan parte de un proyecto bonito en el que, bueno, en los últimos años sí que es verdad que la plantilla, que al final es los que estamos aquí todo el día, hemos cambiado, somos más jóvenes, tenemos un poquito más de ilusión, pero también hay gente que con experiencia que nos pone, oye, está muy equilibrado, sí. Entonces, pues bueno, el proyecto es bonito y a nosotros nos gusta que los dueños al final pues se involucren en ello, ¿no? Y damos fe que WR, estamos viéndole en más sitios, pero es que estáis haciendo unos vinos de una calidad impresionante. Sí. Bueno, ahí tiene todo el mérito el departamento técnico y los operarios de bodega, que al final son los que cuidan el día a día y los que miman de que el vino pues no se estropee. Al igual que se han mimado, los socios han mimado esa uva, el viñedo, eso es. Aquí los trabajadores les pues, podéis garantizar que estáis haciendo el mismo trabajo. Exactamente. Y el mismo celo en mimar esa uva. Esa uva ya como producto terminado, pues sí, lo intentamos y bueno, yo creo que hay ilusión. De cara al futuro hay ilusión. Vale, pues ya para finalizar, Víctor, ¿cuáles son los retos futuros para que WR, no dentro de muchos años, cumpla 100 años? Todavía quedan unos cuantos, pero sí. Hombre, bueno, pues llevamos ya casi 60, ¿no? Sí, casi. Llevamos más de 60. Sí, 60. Andará por ahí. Casi dentro de 2 años 60. 60, eso es. Sí, 58. Bueno, pues vamos a decir 75. Te lo voy a fiar más de pues hombre, lo que queremos es que la línea de embotellado siga creciendo, como viene haciendo hasta ahora, desde los últimos 15, 20 años, que siga en esa línea ascendente, que la marca pues se estabilice y coja cierto nombre, ¿no? O sea, que al final en el mercado pues podamos defenderla bien, porque yo creo que detrás de la marca pues, hay material. O sea, y un nombre muy sonoro, porque WR es yo potente. Yo que me llamo Rubén Arranz, es potente. Es potente. Y para imagino que para los mercados exteriores... Pues dependiendo, porque por ejemplo los ingleses por las R es un poco complicado, pero bueno, pero sí, hay otros mercados que sí, vamos. Y sí, esa es la idea, vamos, que crezca no solo en cantidad, sino también que la calidad vaya a la par y que la marca pues represente lo que lleva adentro, ¿no? Que al final lo importante es el vino y que el consumidor pues
tenga seguro que cuando va a comprar un WR va a acertar. Y esa es un poco la idea y en lo que trabajamos todos los días, ¿no? Bueno, Víctor, pues os auguramos un futuro prometedor y nosotros brindamos por esos 75, incluso por esos 100 años. Ojalá podamos los dos brindar por ellos. Eso es. Y te agradecemos mucho pues, este rato que nos has concedido. A vosotros por el trabajo que hacéis y encantado de atenderos aquí en la bodega. Muchas gracias, Víctor.